Tengo el gusto de estar con una persona que él se define como poeta, es un gran poeta, ha escrito muchos libros, acá tengo quizás uno de los últimos de él, ha hecho muchos sonetos, pero además él es un eximio analista político internacional que ha escrito durante 10 años la columna de política internacional en el Miami Herald, pero además ha hecho columna en el Washington Post y actualmente sigue escribiendo para la Gaceta. Estoy acá con Carlos Duguech. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien. Es una persona que además admiro en lo personal, como persona, como los valores. Es una persona, un gran ser humano. Carlos, tengo un libro tuyo acá, pero ya vamos a hablar de la parte esa. Te quiero llevar a lo más importante, que me parece que es como el tema actual. Vos sos amigo de Grossi, que es el presidente o el director general de la OIEA. ¿Qué es la OIEA? Organización Internacional de Energía Atómica. Es la que controla que todo el uso de la energía atómica en el mundo sea pacífico. Y este amigo tuyo, que me contabas, Café, la semana pasada, que charlaste con él, qué sé yo, él está en estos momentos en el ojo de la tormenta mundial, porque sí, él es el único que puede sentarse a hablar por un tema común con Putin y con Zelensky, que es el tema de la planta nuclear de Ucrania, ¿no? Sí. Contame, ¿cómo ves el conflicto y cómo ves a Grossi como actor diplomático en este momento? Mira, yo hace algo así como 2 meses le propuse a un amigo mío que está en el gabinete nacional, sí, le propuse le sugerí que lo designaran a Grossi como mediador entre Ucrania y Rusia. Quedó en hacer la gestión, evidentemente no la pudo hacer. Yo no hice más otra gestión con la Cancillería, pero escribí sobre él e incluso llegué a decirle a Grossi que él está en el camino de Mohammed el Baradei, que es un antecesor de la Dirección General de Energía Atómica, que con Hans Blix, que comandaban el sistema de inspección en Irak, cuando la guerra de Irak por Estados Unidos, Inglaterra y España, ganó el Premio Nobel de la Paz. Y yo le decía a Rafael, estás en ese camino, Rafael. Totalmente. Sí, porque él ha podido hablar con Putin, ha podido hablar con Zelensky, no cualquiera de este contexto internacional ha llegado a hablar con Putin, salvo Macron, presidente de Francia, pero sin trascendencia. Que te atiendan estos jugadores. Obviamente. Acordate que a Macron, Putin lo atendió con una mesa de 10 metros largo, sí. Exacto. Sí, y a Grossi, no, mano a mano, así como yo con vos. Con un tremendo ramo de flores por medio. De por medio. Sí. No, ha tenido la consideración de atenderlo porque sabía de quién se trataba. Sí. Además, es un hombre que se ha jugado en lo personal, de ir a la central, estar ahí, vestirse con la vestimenta adecuada para los operadores de la central. Eso me impresionó cuando me lo contaste en el café en la semana, que él esté y duerma ahí y esté vestido todo el tiempo. No está en su escritorio dirigiendo las cosas, está en el lugar de los hechos, está poniendo el cuerpo. Yo creo que él está haciendo lo que yo llamo la diplomacia creativa. Sí. La diplomacia creativa, que no es la diplomacia del coñac o del champán y de las fiestas muy lujosas, sino la diplomacia de la acción en el terreno. Sí, proactiva, digamos. Proactiva, exactamente, así es. Muchas veces yo me quise comunicar con... su vida, ¿no? Sí,
Muchas veces me quise comunicar con él por Messenger. Sí. Me decía, discúlpame, Carlos, estoy en medio de la tormenta. Sí. Estoy negociando. Sí. Nada menos que Ucrania y Rusia. Sí, es sí. decir, después le hice así un reportaje que lo saqué por radio, Sí. un reportaje ya hablado, Sí. hice una serie de preguntas. La verdad que nos está representando muy bien al país. Sí, sí. Pero se da un contrasentido que yo lo quiero marcar ahora. Él es director general de la Oficina de Energía Atómica Sí. a nivel nacional, a nivel internacional, Sí. y sin embargo Argentina no firmó el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares del 2007. Es uno de los pocos países que no firmó. Yo lo marqué en varias columnas que escribí sobre el tema, Sí. porque no se puede no estar de acuerdo con la prohibición total de las armas nucleares. Vos lo escribiste en varias columnas en La Gaceta que salió, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora estoy escribiendo La Gaceta de hace 2 meses, una columna Sí. semanal los días lunes. Todos los lunes sale sigan La Gaceta, compren el lunes, compren en general, pero fíjense los lunes la columna de política internacional de Carlos es imperdible. Bueno, y Yo creo que Argentina no pudo firmar. no ha firmado, firmó todos los otros tratados, casi todo el tratado de prohibición de los ensayos nucleares, el tratado de Tlatelolco, que ese es el mejor tratado porque es un tratado de proscripción de las armas nucleares. Fantástico. Es un tratado que mereció el autor del tratado, que es el doctor Rafael García Robles, que ya falleció, yo lo vi acá en Tucumán. Sí. Es un hombre extraordinario, mexicano especialista en el tema, y él estableció la diferencia de los tratados. Un tratado de prohibición, un tratado sobre, por ejemplo, el tratado de no proliferación nuclear. Sí. Pero no proliferación quiere decir que vos no. y yo tengamos y los demás no. Esa es la no proliferación. Que los 5 miembros del Consejo de Seguridad tengamos armas nucleares, los demás no. No proliferación, hasta aquí. Claro. En realidad es antidemocrático, es injusto. Sí, sí. En cambio, el tratado, eso lo señalaba García Robles, el tratado de proscripción de las armas nucleares, proscripción, no hay, se acabó. Claro, porque eso es un tratado completo. Claro. Proscripción, no Sí. proliferación, porque la siguen teniendo. Así es. Quiero decir una cosa, el día lunes en la Universidad de San Pablo T hicimos una presentación de un proyecto que he elaborado Estuviste poniendo ahí. con el consentimiento de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Universidad Nacional de Tucumán, Sí. para desarrollar un proyecto de reconversión industrial. Bien. Vale decir, si suspendemos la fabricación y el uso de las armas nucleares, hay que darle un sustituto a la gente que vive de eso. Sí. El accionista, el banco que lo financia, los inversores, los empleados, Sí, sí. los ingenieros. Sí. Porque hoy No se puede de la noche a la mañana. Entonces la transformación industrial, la reconversión industrial es lo mismo que ocurrió en Estados Unidos cuando entra en guerra en el año 41. Sí, sí. Cuando bombardean la base de Pearl Harbor en el 41, Estados Unidos entra en guerra y entonces le dice a todos los fabricantes De auto. de traje, hagan uniformes, a los de zapatos hagan botas, a los de carretilla hagan fusiles. Es decir, transfirió la industria de paz para industria de guerra. Bueno, ahora Y pedimos al viceversa revés. se puede hacer exactamente Ahora, igual. obviamente que se hará en un plazo de 10 años, se hará con control de la OEA, naturalmente, y el mundo se va a sentir más tranquilo. Bueno, ahí te doy un dato. Viendo la entrevista que Pañi le hacía a Grossi, Pañi le hace una pregunta muy interesante que le dice: vos que te reunís con todos los gobernadores, presidentes de todos los países, ¿qué te piden? Y Grossi le dice: me piden, ya hay una planta nuclear para 100.000 habitantes, algo chico, es decir, como energía renovable, ¿no? Sí, Porque sí. el problema, la energía nuclear es la mejor de todas, pero el problema es el hombre, ¿no? Claro. Y dice que todos le preguntan, y él dice que ya está en proceso de producción una planta que, por ejemplo, para 100.000 habitantes, 500.000 habitantes. Claro, que no requiere una inversión tanto en tiempo como en dinero y en infraestructura, Exacto. obviamente. Sería quizá eso como la herramienta, digamos, de, bueno, dejamos de producir armas y nos ponemos a producir. Sí, por supuesto, es centrales parte, chiquititas, es parte. como para reconvertir el mundo. Claro. Por ejemplo, los que fabrican misiles, Sí. motores de misiles. Por ejemplo, la sede de Naciones Unidas, cuando se suscribió el acuerdo entre Reagan y Gorbachev, hace 32 años que lo borró Trump. Y hay una cosa sintomática, Juan, yo quiero decir esto. Sí. El día que Trump declara caído el acuerdo de Reagan y Gorbachev, el 2
de agosto del 2019, Sí. ese mismo día, Putin hace lo mismo. Claro, Y eso le llamo yo el huevo de la serpiente. Putin, ¿por qué pudo empezar a hablar en su tiempo, en sus tiempos iniciales, del arsenal atómico que él tenía, que era desarrollado, mejor del mundo? Pudo empezar a hablar porque ya no tenía la obligación con la otra contraparte de Estados Unidos de quedarse Trump callado. lo dio de baja. ¿Cómo? Porque Trump lo sembró. Claro, por supuesto. Trump le allanó el camino. Es una de las barbaridades de Trump, por supuesto. Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Así que yo creo que el futuro está dado por, primero, la conciencia del hombre. Ya todos tenemos conciencia, todos, y los estadistas tienen conciencia que el arma nuclear es un arma que cuando inicia una guerra difícilmente puede haber tregua. Ya lo dijo el propio Carl Sagan en un libro que escribió que se llama El frío y las tinieblas hace 30 años. Se sabía, una guerra nuclear no la parás de la noche a la mañana. No hay un alto el fuego hoy, sí, hoy paramos. No, ya el misil están circulando los cielos, los misiles, y del otro lado los sistemas de enclavamiento ya han disparado los otros misiles también. Parece que, además... La única solución es la prevención. Por supuesto, porque si no sabes qué puede ocurrir, así como nosotros nos dimos cuenta que no estábamos suficientemente preparados para atender lo del COVID. Sí. No había los hospitales suficientes, no había el entrenamiento personal médico suficiente, no había las camas suficientes. ¿Vos crees que estamos preparados para una guerra nuclear? No. Bueno, yo le llamo la pandemia nuclear, hay que evitarla. Exacto. La pandemia nuclear. Bueno, vuelvo a hacerte la misma pregunta que te hice en el café esta semana. ¿Vos crees que puede llegar a haber una detonación de alguna de las partes? No. Bien. No. Contame, porque me gustó tu respuesta, me dio tranquilidad a mí. No, porque... Contemos a la gente ahora. No, porque quien quiera que sea Estados Unidos, que sea Inglaterra, que sea China, que sea Corea del Norte, que intente hacer algo, sabe que por cada uno que dispare le van a caer 50. Claro. Es la destrucción. Está asegurada la destrucción. Claro. Eso es lo que hubo un tiempo de una doctrina perversa, la doctrina MAD, mutua destrucción asegurada. Sí, es increíble que entre naciones existe una doctrina de si yo te mato a vos, pero antes vos me vas a matar a mí, nos matemos los dos. Esa es una doctrina que existió entre los estados, la mutua destrucción asegurada. Eso revela hasta dónde llega la locura de los que tienen la responsabilidad de manejar los hilos que permiten la paz o la guerra en el mundo. Y me acuerdo que esa doctrina es la que hacía que no haya guerra nuclear, porque estaba la mutua destrucción asegurada. Sumada a la disuasión. Bien. La palabra disuasión se utilizó para decir, yo tengo esta arma atómica para disuadirte de que me hagas nada. Bien. Pero en términos de la disuasión estamos generando un peligro. Es como que yo en mi casa, para que mi vecino no me ataque, tenga 20 ametralladoras listas para apuntar, un cañón para el vecino. No, eso no es vida ni para mí ni para el vecino. Sí. La disuasión tiene que estar dada por otro sistema, porque yo quiero progresar económicamente, quiero progresar socialmente, entonces voy a disuadir al otro de que hagamos una reconversión entre nosotros para que lo que te sobra me venga a mí y lo que me sobra a mí te vaya a vos. Exactamente. Una cosa así. Exacto. Como buenos vecinos. Como buenos vecinos. Pero por lo general las grandes potencias no son buenos vecinos. Exacto. Nosotros, los que no somos grandes potencias, estamos sujetos a las decisiones de un mundo bipolar, multipolar, unipolar, del que no tenemos participación. Y la única participación que tenemos es Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas es la sociedad más antidemocrática del mundo. Solamente la Asamblea General con 193 miembros, cada miembro tiene un voto. Haití, Rusia, China, Argentina, un voto. Pero en el Consejo de Seguridad, las resoluciones que se toman, si no las firman los cinco, no tiene peso. No existe la palabra veto en la carta, pero es un veto. Si no lo firman los cinco, no sale. Eso es el unitarismo mundial. Por eso, es una barbaridad. Y Naciones Unidas ya lleva 75 años. Sí. Es increíble. No ha habido evolución. Bueno, brillante Carlos como siempre, pero antes que nada quiero que me cuentes un poco, pasemos al Carlos poeta. Te llevo. Contame este libro, 4 poetas tucumanos. Contame un poco de esto. No, este es un libro, es una reproducción de un artículo que se publicó en la Gaceta que lo escribió Víctor Masú. Sí.
Ahí estamos con Carola Brione, Manuel Serrano Pérez y Arturo Álvarez Sosa. Es una producción colectiva que hicimos. Excelente. Esa foto es la misma que salió en la Gaceta Literaria. Bien. Y ahí pedimos permiso a la Gaceta Literaria para poder reproducir el artículo de Víctor Masú. Excelente. Y él hace un análisis, porque los cuatro nos presentamos en Buenos Aires en la... Una excelente grilla. En la Fundación por el Arte en Buenos Aires, y ahí estuvo Víctor Masú. Sí, sí. Y después empezó a hablar con cada uno de nosotros. Mira, Carlos, vos, mira, Carola, mira esto. Y, Víctor, ¿y por qué no escribís lo que estás diciendo? Claro. Tenés razón. Le mandó a Design el artículo y lo hemos publicado ahí. Esa es la razón de ser. Daniel Hijo era. Daniel Hijo. Daniel, sí. Espectacular. Buen tipo. Daniel. Así que esa es la relación. Y después los otros, ahora yo el 16 presento otro libro donde hay prácticamente una especie de exaltación del soneto, el soneto con estrambote, ¿no? A vos te gusta mucho el soneto, ¿no? Es como... Y yo, el primer soneto lo escribí hace 70 años. Y de Borges, ¿no? ¿Te gusta? Bueno, sí, Borges es maestro. Y Borges empezó siendo con una literatura ultraísta, muy impresionado por lo que estaba pasando en Europa. Después terminó escribiendo sonetos. No sé por qué las publicaciones de los sonetos de Borges son en bloque, no son separados en 4, 3 y 3. Pero es un gran sonetista, obviamente. ¿Y tuviste algo que ver con el busto de Borges que está en la Plaza Urquiza, no? Ah, sí, yo escribí un libro que se llama 30 Borges 30, sí, en el 30 aniversario de la muerte de Borges. Muy lindo. Y como yo vivía a media cuadra de Plaza Urquiza, claro, sí, cada vez que pasaba lo veía la estatua de Borges. La presentación, lo y yo, sí, en el bar... en aquel entonces se llamaba Café Martínez. Café Martínez, sí, que era propiedad de los Mejaí. 25 de mayo, sí, 736. Sí, sí. Yo viví 28 años en esa casa. Claro, sí. Era de mi padrino, sí, sí, Isa Mejaí, padrino mío. Claro. Así que decidí presentar el libro en esa casa por esa razón, ¿no es cierto? Estuve ese día muy lindo todo. ¿Cómo? Estuve ese día muy lindo todo. Ah, ya sé. Fue 30 de Borges era... 30 Borges 30, ese es el libro. Es un libro que lo edité en Buenos Aires con tapadura. Para mí uno de los libros más queridos, ¿no? Porque son 30 sonetos escritos como diálogo con Borges, el Borges de la Plaza, sí, ¿cierto? Plaza. Sí, es como que vos tenés un diálogo con el busto. Sí, digamos. Sí, así, ni más ni menos. Como pasabas por ahí, me parece que hablabas con él. Sí, por supuesto. Sí, Carlos, bueno, entonces, ¿cuándo presentás el nuevo libro? El 16, miércoles 16, en el Centro Cultural Ruyés. Ruyés, perfecto. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 20. A las 20 horas. A las 20. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos. Gracias a ustedes, porque siempre es importante poder tener uno la oportunidad de desarrollar la idea, los pensamientos, y este es un medio importante, sobre todo. Muchas gracias, y además te comprometo porque a mí me encanta escucharte, aprender de vos. Yo siento que me siento y en 10, 15 minutos tengo una charla magistral, ¿me entiendes? Entonces aprendo... No exageré. Bueno, deja las palabras por mi parte. Bueno, está bien. Yo aprendo en 5 o 10 minutos, es como que haber tomado una clase magistral, así que te comprometo para el próximo programa sigamos avanzando en los análisis políticos y entrando un poco en toda la cuestión del arte, la poesía. Y yo propongo un tema para la próxima vez o las próximas veces, es el tema de Medio Oriente. Sí, me encanta. El 29 de noviembre se van a cumplir 75 años que Naciones Unidas decidió partir en dos la Palestina del mandato que proviene de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Y a uno le llama la atención, a quien quiera, de cualquier lado. Sí. ¿Cómo una resolución de hace 75 años no ha generado los efectos que quería? Que todavía siguen en conflicto con los territorios. Por eso. Que eso quiero que lo charlemos porque la ONU no ha sido específica en la distribución de los territorios. Yo le llamo a la ONU, en un artículo que escribí para el Librero de Santiago, la partera de los siameses. Sí. Pero hay que buscar el cirujano que los separe y asegure la sobrevida de los dos. Exactamente. Brillante, me encanta, y además la ONU no ha tomado, como te digo, ha sido muy parcial en su rol. Pero por la estructura que tiene la ONU. Tiene una estructura muy encadenada a los intereses de los 5 muchachos que tienen los asientos permanentes. Si queremos ir a un mundo de paz, hay que sentarse a resolver esos pequeños detalles. Hay que reestructurar la ONU. Exacto.
Bueno, de eso quiero que hablemos en el próximo programa. Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Hola, bienvenidos a Inversiones y Negocios. Estamos con Juan Iriarte, nuevamente, analista político. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Muchas gracias a vos por venir. Gracias. Juan, contanos cómo ves la economía mundial actualmente. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Bueno, la economía mundial, vos sabés, estamos con la guerra, salimos de la pandemia y entramos en la guerra. ¿Y qué pasó? ¿Qué significa esto? La pandemia hizo que a nivel mundial todos los gobiernos tuvieran que emitir dinero, porque bueno, estaba todo cerrado, entonces la única forma de subsistir era que se emitiera moneda. Eso, una vez que se abrió, se notó que apareció la inflación, que la inflación se genera por emisión monetaria, ¿sí?, a través de la demanda, ¿sí? Entonces, ni bien arrancó, se empezó a abrir la economía, arrancó la inflación por todo el dinero que se había generado en la pandemia. Mira, Estados Unidos solo en la pandemia emitió casi el doble de todo el dinero que había en el mundo. Bueno, ahora está pagando las consecuencias. No solo Europa tiene 10% de inflación, sino Estados Unidos no puede hacer bajar la inflación del 9% con una tasa de interés que estaba hace 6 meses en 0.25 y que ya está en casi 4 puntos. Y bueno, eso hace que Jerome Powell haya tomado la decisión la semana pasada, hace un par de semanas, de subir la tasa 0.75% más, ya está en 4.50 la tasa de interés. Se estima que va a llegar a casi 6-7%. ¿Pero por qué esto? Porque no solo es la inflación por todo el dinero que se generó en la pandemia, sino que la guerra con Ucrania y básicamente con Rusia hizo que el combustible suba de precio. Entonces, al subir el combustible, todo sube. Entonces vos tenés un doble componente. La inflación de Estados Unidos tiene la mitad es por la guerra de Ucrania, por el aumento de los costos del petróleo, y la otra mitad es por la emisión que se generó en la pandemia. Entonces el desafío que tiene Estados Unidos es tratar de bajar la inflación. ¿Y a quién están mirando? Están mirando a Goebbels, que es el ministro de Economía de Bolsonaro, que perdió. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía de Bolsonaro logró que en los últimos 4 meses generaran deflación. Es decir, cuando todo el mundo sufre inflación, promedio 10, nosotros casi 100, Brasil baja y tiene cuarto mes consecutivo de 0.5, 0.8 de deflación. ¿Y cómo logró esto el ministro de Economía de Bolsonaro? Bueno, básicamente con dos estrategias. Una, la suba de la tasa de interés, que es lo que está haciendo Estados Unidos, y la segunda, la baja de impuestos a las empresas. Eso hizo que se activara la actividad privada, y al activarse la actividad privada empezó a absorber los pesos que había excedido, que estaba de excedente por la pandemia. Entonces, ¿qué debería hacer Estados Unidos ahora? Bueno, sabemos que ahora entran las elecciones intermedias, va a perder Biden, probablemente gane Trump. Lo más probable es que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump, si es que llega, y en caso que no, bueno, pero supongamos que sea de republicano. Van a seguir un poco el modelo brasilero. ¿Cuál es el mensaje? No solo alcanza con subir la tasa de interés que está haciendo Jerome Powell en Estados Unidos con la Reserva Federal, sino además Estados Unidos, que tiene una presión tributaria muy alta, de casi el 49-50%, van a tener que bajar los impuestos para que las empresas salgan a invertir y puedan absorber ese exceso de dinero a través de generar demanda de trabajo real. Así que, bueno, el diagnóstico de hoy, si bien es grave, hay un sol, que es Brasil, que ha mostrado cómo su economía en post-pandemia y en plena guerra pueda haber deflación.
Es decir, los instrumentos están, hay que utilizarlo nada más. Bueno, Juan, muchas gracias por la información. Siempre es un placer. Nos vemos en un próximo programa de Inversiones y Negocios. Salud. Salud.